Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Vaya para todos ustedes la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fútbol y Boxeo. Hoy en nuestro canal vamos a presentar un contenido, si se quiere, distinto, con cierto revisionismo, a propósito del cotejo excluyente de la próxima jornada y que tendrá como protagonistas a San Lorenzo de Almagro y Huracán. Como excusa, hablaremos de los traidores a propósito de los futbolistas que a lo largo de la historia vistieron ambas casacas. Pero ahora será el turno del clásico, justamente, como decíamos, entre San Lorenzo y Huracán, que es uno de los duelos más tradicionales y antiguos del país y, lógicamente, de los más convocantes. Es común referirse a este derbi como el clásico porteño o el clásico de barrio más grande del mundo. Ante este rótulo, como podrán imaginar, que excede los límites barriales, habiendo además adquirido de alguna manera trascendencia tanto a nivel nacional como internacional, aunque sin embargo mantiene, yo diría, la esencia que indudablemente le ha dado origen. No me quiero olvidar de señalar que vamos a matizar esta entrega con fotos de los estadios de ambas entidades de diferentes momentos de la historia. Vale aclarar que mencionar a futbolistas como traidores, es decir, aquellos que actuaron con ambas casacas, supone simplemente un juego de palabras. Pero antes de ir a los infieles jugadores, vale la pena hacer un breve repaso histórico a propósito del cruce entre ambas entidades. San Lorenzo y Huracán nacieron vecinos allá por 1908 en barrios bravos, de laburantes, con empedrados que eran nacientes, es decir, las primeras calles empedradas en Buenos Aires. Había construcciones, por cierto, muy módicas, almacenes que todavía fiaban y bares que, si hoy todavía están, son célebres bares notables. Se criaron y crecieron bien cerca, con historias cruzadas, cuando el encanto de la rivalidad no conocía de enemigos. Aquellos eran tiempos de un romanticismo ya perdido en la noche del olvido, aunque no para todos todavía. La Avenida La Plata fue territorio de estadios emblemáticos de ambos, ¿sí? La distancia entre ellos era de apenas unas cuadras, simplemente. La rivalidad, además, ya existía en la década de 1920, es, digamos, una característica del entorno barrial, ¿sí? La que generó este antagonismo deportivo, que simultáneamente aporta y enriquece la historia cultural y deportiva de Parque de los Patricios, Boedo y el resto de la ciudad, ¿sí? Esto es así. Nadie puede discutirlo porque ambos clubes son emblemas de la identidad porteña. Es el tercer clásico más importante del país en cuanto a suma de títulos oficiales, porque entre campeonatos nacionales e internacionales logrados por los dos clubes registran un total de 35 títulos, 13 pertenecen a Huracán y 22 son los de San Lorenzo, cifra que se ubica solamente detrás del Superclásico y el Clásico de Avellaneda. El tradicional enfrentamiento surgió, como ocurrió en todos los casos, a partir de la cercanía geográfica de ambos clubes, que durante los años fundacionales tuvieron sus respectivos estadios muy cerca uno de otro. Huracán, luego de haber pasado anteriormente por otros dos puntos geográficos de la ciudad de Buenos Aires, emplazó su cancha en la avenida Chiclana y Aragón en 1914 y permaneció allí 10 años hasta 1924, a escasas 8 cuadras del lugar donde entre 1916 y 1981 se erigió el gasómetro, emblemático estadio de San Lorenzo.
De acuerdo con los límites barriales, San Lorenzo nació en el actual barrio de Boedo, aunque antes la zona era considerada parte de Almagro, mientras que Huracán nació en el barrio de Nueva Pompeya y unos años más tarde trasladó su sede social y además construyó su estadio, el Palacio Tomás Adolfo Ducó, en lo que hoy es Parque de los Patricios. El primer enfrentamiento entre los dos equipos fue un partido de carácter amistoso jugado el 1 de abril de 1915 en la cancha de Huracán de Chiclana y Aragón. Ganó el local 3-1. El primer encuentro, que fue de carácter oficial, tuvo lugar el 24 de octubre de 1915 por el campeonato de Primera División en cancha de Ferrocarril Oeste, allí donde San Lorenzo hizo las veces de local y se lo llevó el Cuervo, también por 3-1. La primera victoria por los puntos del Globo sería 3 años después, en 1918. Fue 2-0 por la Copa de Honor, el primer enfrentamiento de este tipo entre ambas instituciones. Dentro del profesionalismo, San Lorenzo obtuvo su primer triunfo en 1931, fue 3-0 en la 9ª jornada, mientras que la primera victoria de Huracán sería en la 19ª fecha del campeonato de 1932, en este caso 2-0. San Lorenzo y Huracán nunca se enfrentaron en categorías de ascenso ni en competencias internacionales. Siempre lo hicieron en Primera División y en copas nacionales dentro del ámbito local. El clásico de barrio más grande del mundo tiene una notoria y marcada diferencia en el historial, en este caso en favor de San Lorenzo. La paternidad fue siempre así desde el comienzo. Incluso en la década de oro de Huracán, ¿sí? Sus gloriosos años 20, en las que ganó 4 ligas y 3 copas nacionales. En la era amateur hubo 4 triunfos de los azulgranas, 2 empates y una victoria del Globo. Pero curiosamente, en la década del 40, donde San Lorenzo estira su ventaja en el historial, Huracán consiguió su mayor goleada, fue 5-1 en Parque de los Patricios, y además justamente en ese periodo obtiene 3 copas nacionales, en el 42 y en el 43 la Copa Adrián Escobar, y en el 44 la Copa Competencia Británica. Con un detalle muy pintoresco, ¿sí? Dieron la vuelta olímpica en el gasómetro de Avenida La Plata tras vencer 4-2 a Boca. Jamás en la historia de ningún otro clásico del fútbol argentino sucedió lo que consiguió Huracán frente a San Lorenzo en 1976. Presten atención, se impuso en los 5 partidos disputados en la temporada entre los 2 torneos que se desarrollaron, ¿sí? Aquel equipo que se conformó con el espíritu del campeón de 1973, donde todavía actuaban algunos de sus integrantes, y terminó siendo un vencedor sin corona. Se dio, esto hablando de 1976, ¿no? Claramente, se dio ese lujo histórico, insisto, que incluyó 3 victorias en el Metropolitano, 2 por la serie clasificatoria y 1 por la ronda final, y 2 en el torneo nacional. Para ir cerrando este contenido, como dijimos que se refiere a los traidores, aquellos que se atrevieron a cruzar la vereda, vamos a repasar todos esos nombres, ¿sí? Para el caso de San Lorenzo y Huracán, puede que se escape alguno, pedimos disculpas, tal vez no. Hay 62 nombres que integran esa lista. Son ellos Juan Santos Argañarás, Carlos Sauski, el guaraní Héctor Antonio Blanco Salcedo, Carlos Julio Bustos, Carlos Adolfo Butiche, el recordado Batman Butiche, ¿no? El técnico radiólogo Fabián Gustavo Carrizo, José Cortese, Narciso el Loco Doval, Gustavo el Potro Echaniz, Héctor Osvaldo Tingui Facundo,
Juan Ramón Fleita, el lagarto, el recordado lagarto, Carlos Alfredo Popeye Gay, Ariel Damián Graña, el turco Ibrahim Aliar, Diego Armando Erner y Santiago Girsi. También están José Raúl El Toti Iglesias, Juan José Irigoyen, el cordobés recordado como el búho o el topo, el campeón del mundo Omar La Rosa, el riojano Cristian Gustavo Leiva, el colorado Héctor Manuel López, Pablo Alejandro Migliore, Rubén Francisco Milone, el pelado o batata Fernando Daniel Moner, otro campeón del mundo, en este caso con Italia en 1934, me refiero a Luis Monti, doble ancho, Carlos Alberto La Vieja Moreno, Lucas Sebastián Nania, y hay un campeón del mundo más, otro más, Oscar Alberto Ortiz, Juan Antonio Portalupi, el cartero Ángel Maximiliano Puertas, el paraguayo Ricardo Carnaval Quiñones, Alberto el Toscano Rendo, uno de los más queridos en ambas entidades, Osvaldo Rinaldi, Juan Risi, Oscar Coco Rossi, Eduardo Isidro El Puchi Sánchez, José Ignacio Pepe San Román, Oscar Héctor Silva, Andrés El Cuqui Silvera, el Chapa Rubén José Suñé, el Tano, que nació en La Coruña, en Galicia, Antonio García Maigenda, Maranga, Claudio Oscar Marangoni, Rubén Omar Romano, el guaraní Eladio Zárate, el bambino Héctor Rodolfo Beira y el gringo Esteban Ernesto Ogani. La lista sigue con Tito Manuel Gómez, Sergio Giovanoli, Sebastián Hualco, Rolando Jorge Gramari, Ricardo Eugenio Coronel, el hijo del Cholo, Miguel Ángel El Ringo Converti, Martín Enrique Rico, el colorado Juan Carlos Bertoldi, Juan Rubén El Chueco Herrera, Héctor Mario Núñez, Hacha Brava Federico Antonio Pizarro, Gabriel Alejandro Gudiño, Jorge Adolfo Coco Vanegas, Alberto Pedro Cabaleiro, Armando Ríos y Eduardo Gómez. Cuánta historia, por cierto, dentro del fútbol argentino, en algunos casos con nombres que son ilustres. Reiterando que se trata de un juego de palabras simplemente, estimados cuervos y quemeros, ¿qué traición verdaderamente más lamentaron? O incluso cuál de ellas aún no perdona. En la caja de comentarios esperamos sus respuestas, sus inquietudes que por supuesto son muy bien recibidas. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de esta entrega, esperamos que les haya gustado. Les pedimos que se suscriban, es gratis, no les cuesta nada. Piensen que su apoyo nos permite ir creciendo dentro de la comunidad de YouTube. Les agradecemos y mucho a quienes ya nos acompañan. Dejen un like, pulgar para arriba, dennos un me gusta, que también eso nos posiciona mejor y hace que más personas conozcan nuestro trabajo. Nada más, muchas gracias y los esperamos la próxima aquí en Fútbol y Boxeo.